Mi saludo cordial para todos aquellos que buscan la sintonía con el Señor por medio de nuestro programa Con Dios al Amanecer. Con ustedes el Padre Diego León Bernal, misionero javeriano de Yarumal. Muy contento de poder acompañarlos en estos momentos en que Monseñor ha tenido que salir a sus diferentes compromisos pastorales. Por estos días los estaré acompañando en la reflexión de las lecturas. Recordemos que son la forma en que el Señor nos habla, nos orienta y nos dirige nuestra vida. Entonces, qué bueno que aprovechemos este momento de encuentro con el Señor para encontrar pautas que nos ayuden a vivir y a mirar cómo vamos a caminar durante nuestro peregrinar por la tierra. Para este día tenemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Mas al oírlo Jesús dijo: «Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». La lectura de hoy nos invita a reflexionar sobre el llamado que el Señor hace a Mateo, un cobrador de impuestos. Y con él recibimos dos tipos de llamados. El primero es el llamado a la vida eterna y el segundo es el llamado al seguimiento de Jesús. Vamos a centrarnos en ese segundo llamado. El Señor llama a Mateo. Mateo tiene todo, podríamos decir que está bien, que tiene una vida cómoda, está cobrando impuestos, obtiene una ganancia y no tiene ningún problema tal vez económico. Pero lo interesante de ese llamado es cómo Mateo responde. Responde sin peros ni condiciones. Acepta ese llamado del Señor y espera que el Señor le responda con todas las expectativas, cosa que el Señor seguramente le hará después. Entonces, qué importante es tomar la actitud de Mateo. Si el Señor nos llama, estar dispuestos a responderle generosa e incondicionalmente, sin poner peros. Muchas veces nosotros pensamos en los beneficios
o en las consecuencias que puede tener una decisión que tomemos en nuestra vida. Pero si tenemos al Señor como referencia, todo tiene sentido y todo va a salir bien. Entonces, qué bueno que hoy recordemos la importancia de tener al Señor en nuestra vida, de buscarlo siempre en cada una de las decisiones que vayamos a tomar en nuestra vida y en nuestro peregrinar por la tierra. Es un ejemplo a seguir. Mateo nos muestra que sí vale la pena seguir al Señor. Y podríamos hablar de muchos ejemplos, no solamente de Mateo. En este mes vamos a tener varios santos. Santo Tomás es uno de ellos. En otra próxima reflexión hablaríamos de él. Pero cada uno de esos santos responde al Señor generosamente, sin condiciones. Creo que eso es lo más importante de la reflexión de hoy, es si queremos que el Señor guíe nuestra vida, no debemos poner peros, solo aceptar su llamado y seguirlo sin temor y sin condiciones. Y para concluir la reflexión, qué bueno que nos coloquemos en las manos del Señor. Vamos a orar al Señor. Les pido que me acompañen en esta oración que voy a hacer enseguida. Padre Celestial, venimos ante tu presencia para agradecerte por tu bondad y misericordia, por llamarnos a vivir como discípulos de tu amadísimo Hijo, y por concedernos el don de la fe y la esperanza necesarias para superar en estos tiempos tan difíciles las exigencias de la realidad actual. Te presentamos, Señor, todas nuestras dificultades, las tristezas, las preocupaciones que nos hacen dudar de tu amor y tu misericordia. También te rogamos que nos ayudes a convertir todo este dolor en gozo y esperanza, para darle gloria a Dios con un testimonio capaz de consolar a quienes sufren a nuestro alrededor. Madre de la Iglesia, Santísima Virgen María, tú que alientas la unión y la fe de los discípulos, preparándolos para la misión, te pedimos que nos des esa fuerza que impulsó a los apóstoles, para que en medio de las dificultades no desfallezcamos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.